Vamos a Nueva York, en Estados Unidos. Nos acompaña Carlos Lauría, portavoz para las Américas del Comité de Protección de Periodistas de Estados Unidos. Señor Lauría, bienvenido al programa La Noche. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes. Lo primero que queremos saber es exactamente el Comité de la Protección de Periodistas. ¿Cómo recibe esta noticia de que fue aprobada la zona de exclusión aérea por las Naciones Unidas? A nosotros nos preocupa fundamentalmente la situación de la prensa local e internacional que está trabajando en Libia. Desde que comenzó esta situación de inestabilidad y la rebelión contra el gobierno de Gaddafi, se han registrado, de acuerdo al Comité para la Protección de los Periodistas, más de 50 ataques contra la prensa, incluyendo un periodista asesinado, un periodista que fue herido de bala, detenciones varias de periodistas, desapariciones de periodistas, ataques contra medios y obstrucción permanente de periodistas que están tratando de informar sobre una situación que está obviamente conmoviendo al mundo entero. Señor Carlos Lauría, permítame también saludar a nuestra enviada especial, precisamente hablando de este tema de los periodistas, nuestra enviada especial en Libia, que hoy está en Egipto, precisamente ante esta situación insostenible de altísimo riesgo para los compañeros. Ahí está Natalia Orozco, quien vivió muy de cerca, solo 60 metros, uno de los bombardeos en el puerto de Brega. Fuimos testigos de eso, sufrimos obviamente a la distancia por esa situación que vivió Natalia. Afortunadamente, Natalia, todo salió bien y en ese momento está en un lugar un poco más seguro. Usted que estuvo en terreno, que estuvo compartiendo con los rebeldes, con la población civil sobre todo, ¿qué piensa, qué significa para esas personas esta zona de exclusión aérea que acaba de aprobar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues le cuento que ya tuvimos contactos e informaciones directas de la celebración que se está teniendo o que está teniendo lugar en Bengasi. Obviamente es una celebración importante. La comunidad, la población civil esperaba una respuesta que no significara una injerencia ni una intervención militar sobre el terreno, pero sí había un consenso de que era necesario esta isolación del espacio aéreo. Lo que también hay es un sentimiento de si no es demasiado tarde, Claudia, porque hasta este momento no sabemos cuántos son los miles de muertos que deja esta revolución. Obviamente, como siempre lo hemos transmitido en Bengasi desde un principio, debe haber ese sentimiento de alegría de sentir que por fin la comunidad internacional tiende una mano necesaria a esta revolución, pero la pregunta en este momento es si es oportuna o si, como le decía, es demasiado tarde. Sí, muchos analistas están planteando que es demasiado tarde precisamente porque Gaddafi ya ha tenido el control de todos esos puntos estratégicos, pero bueno, ya veremos qué implicaciones concretas va a tener a partir de este momento. Natalia, ¿nos podría explicar la sensación de ustedes, los periodistas en terreno? ¿Qué percibían, qué sentían el minuto a minuto? Porque uno entiende que hay momentos de altísima tensión en este cubrimiento de guerras, pero hay veces que ese sentimiento se convierte en un sentimiento extremo. ¿Cómo lo percibieron ustedes? Bueno, lo primero, creo que era un sentimiento compartido, el de todos los compañeros que estábamos ahí presentes. Se genera un sentimiento de solidaridad en momentos de pánico que obviamente se dieron. Lo que sucedía en el lugar donde dormíamos, si era en la frontera, que hay veces nos tocaba dormir en el carro porque no había hoteles, o si era en el hotel donde estábamos ubicados en Bengasi, era un compartir entre todos los medios, entre todos los compañeros, para saber qué informaciones se tenía. Claudia, lo que hace difícil este cubrimiento es que es un cubrimiento de un conflicto que no es institucionalizado, no es un bando contra otro completamente claro. No sabíamos si había inteligencia que ya estaba o no penetrando Bengasi, había desconfianza cuando uno cogía un carro que lo transportara, por ejemplo, desde Bengasi hasta Ras Naluf, donde se empezaron a dar los combates estratégicos. Era muy importante que habláramos con los otros compañeros para saber qué carros era posible coger o cuáles eran en teoría confiables y no eran parte de la inteligencia o de los hombres de Gaddafi. Todo esto hizo que se generara un ambiente enrarecido, un ambiente de extrema tensión, pero también de solidaridad importante.
Veamos que la caza de periodistas extranjeros continúa, es la frase que ha usado la Organización de Reporteros Sin Fronteras para llamar la atención sobre el peligro que enfrentan los comunicadores que realizan el cubrimiento periodístico de la guerra civil en Libia. La situación para los periodistas en la zona se volvió insostenible ante el recrudecimiento de los bombardeos y las amenazas del régimen. Varios reporteros abandonaron en las últimas horas el territorio libio. Hay 4 periodistas del prestigioso diario The New York Times desaparecidos. Las dictaduras, cuando se ven amenazadas, como en el caso de Libia, no escatiman esfuerzos por impedir el trabajo de la prensa, considerada guardiana de la democracia y de los derechos humanos en el mundo. El dictador Gaddafi, con 42 años en el poder, no es la excepción. Tras un mes de la crisis política en Libia, son varios los ataques contra los medios de comunicación. El periodista Jean-Marie Lemaire del canal France 24 resultó herido tras recibir un tiro en una pierna cuando cubría una revuelta el domingo 6 de marzo en el este de Libia. 3 periodistas de la BBC vivieron un verdadero calvario cuando fueron detenidos por las fuerzas gubernamentales durante 21 horas el 7 y 8 de marzo pasados. Este camarógrafo, Ali Hassan Al-Haber, de nacionalidad catarí, de la cadena internacional Al Jazeera, perdió la vida el pasado sábado 12 de marzo. En los mismos hechos, el periodista Nasser Al-Hadar resultó herido. Sin razón aparente, un grupo armado los atacó en las afueras de Benghazi en momentos en que cubrían una manifestación contra el régimen. Pero los atropellos no paran ahí. El pasado martes desaparecieron 4 periodistas del periódico The New York Times cuando se encontraban realizando un reportaje en la ciudad de Agdabilla. La denuncia fue hecha por el diario estadounidense. Desde el martes no tiene noticias de 4 de sus periodistas: Anthony Shadid, responsable de la oficina del periódico en Beirut y 2 veces ganador del premio Pulitzer en la categoría de Información Internacional; Stephen Farrell, reportero y videoasta secuestrado en Afganistán por los talibanes en 2009 y liberado por las tropas británicas; Tyler Hicks y Lindsay Addario, ambos fotógrafos. Hace pocas horas la organización Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado en el que exigió la liberación inmediata de los comunicadores. La desaparición de los 4 periodistas de The New York Times se inscribe en un clima de odio y violencia contra la prensa, mantenido y animado por el régimen del coronel Gaddafi. Los recientes arrestos de periodistas y la violencia que varios de ellos han padecido tienden a mostrar que el régimen cumple sus amenazas y hace todo lo posible para que su contraofensiva para combatir a los insurgentes se desarrolle a puerta cerrada. La represión de Gaddafi también ha afectado a periodistas latinoamericanos, como en el caso del comunicador brasileño Andrei Neto, enviado especial en Libia del periódico O Estado de Sao Paulo. El comunicador fue arrestado por autoridades libias del 2 al 11 de marzo por haber entrado ilegalmente al país. Los periodistas en este tipo de cubrimientos no solo cuentan la verdad al mundo, sino que también tratan de evitar que la primera víctima sea la verdad.